Y ahora, en estado de situación, el editorial por Neri Pinato. ¿Qué significado tenía décadas atrás para nuestros padres, para nuestros abuelos, ser y sentirse uruguayos? Eran educados, prósperos, privilegiados, exitosos, orgullosos de vivir en un pequeño, sí, pero gran país en el contexto americano, que supo ser campeón y por duplicado, tanto a nivel olímpico como a nivel mundial de fútbol, que supo tener varias medallas en otros deportes a nivel olímpico, que supo ser primero en índice de desarrollo humano en América Latina durante mucho tiempo, porque vivían en un país tan desarrollado que el mundo lo conoció como la Suiza de América. Pero no solo nacían en este pequeño rincón de América del Sur grandes deportistas que nos dieron grandes logros, grandes triunfos, consecuencia, y siempre lo rescato, no solamente de una gran alimentación, sino especialmente de las gloriosas plazas de deportes que pululaban en cada pueblo, en cada villa, en cada ciudad, en cada barrio de Montevideo, por ejemplo, en donde se aplicaba desde el Estado aquello de los griegos de mente sana en cuerpo sano. Es decir, no solo nacían grandes deportistas a partir de esos datos objetivos, también éramos un fecundo semillero de grandes escritores, de grandes poetas, de grandes filósofos, de grandes músicos, de grandes científicos, de grandes educadores. ¿Y por qué no decirlo? ¿Por qué no reconocerlo? También de grandes políticos. No importaba el origen social o económico, pues todos eran hijos del único y verdadero plan de equidad que existió en el país, que era la educación laica, gratuita y para todos, impulsada por Varela y Lorenzo Latorre, y luego universalizada por José Valle Ordóñez. Hasta el más humilde de los padres podía soñar con tener, parafraseando el título de la gran obra del dramaturgo Florencio Sánchez, un mijo el doctor, hasta el más humilde. Así viviese en el más lejano de los pueblos o las colonias de Montevideo, como pasó con mis padres, por ejemplo. Sin embargo, a pesar de estas condiciones objetivas de nuestro país, a comienzos de los años 60, un grupo de jóvenes burgueses y de buena vida leyeron 4 o 5 libros y empezaron a sentirse una especie de semidioses. Y trajeron la violencia a un país acostumbrado a la paz de las aldeas en prácticamente lo que iba del siglo XX. Trajeron bombas, trajeron asesinatos, trajeron secuestros extorsivos, trajeron la barbarie con un endeble y cambiante discurso político detrás, y se sintieron los Che Guevara de la Sierra de las Ánimas y se largaron a la construcción de lo que ellos decían el hombre nuevo uruguayo. Y pretendieron que un pueblo de gente tranquila y trabajadora, gente amante de la familia, de la amistad, de la buena vida, gente que tenía problemas, sí, como cualquiera, pero gente civilizada, una sociedad con los mayores índices de desarrollo humano del mundo, debería apoyar su demencial propuesta. En los casi 10 años de vandalismo generalizado que duraron sus tropelías, hubo un día que simboliza como ninguno lo que fue el paso de los Tupamaros en nuestra historia. El 14 de abril de 1972.
En esa fría mañana, hace ya más de 53 años, los tupamaros provocaron un verdadero baño de sangre que cambió al Uruguay para siempre. El saldo, 6 muertos. Por la tarde, las fuerzas conjuntas contraatacaron con un violento operativo que provocó otros 6 fallecimientos. Aquello de ojo por ojo y diente por diente. Al otro día, el sábado 15 de abril, el Parlamento aprobó la declaración de estado de guerra interno y Uruguay entraba en la recta final hacia el fin definitivo de su tradicional modo de ser. A manos guerrilleras fueron asesinados el subcomisario Óscar de Lega y el agente policial Carlos Leites, ambos en la esquina de Rivera y Ponce, en Montevideo. El capitán de corbeta Ernesto Moto, en Las Piedras, y también quien era en ese momento subsecretario de Educación y Cultura e interventor del Consejo de Educación Secundaria, Armando Acosta y Lara, quien fue baleado por el hoy periodista Samuel Blixen cuando terminaba de darle un beso a su esposa para ir a trabajar en la mismísima puerta de su casa en la calle San José. Otro atentado contra la vida del empresario Miguel Sofía finalmente fracasó. En la respuesta, las fuerzas de seguridad se dirigieron a 2 viviendas en la zona de Malvin y Buceo. En una de ellas, en la calle Amazonas 1440, mataron al matrimonio dueño de casa, integrado por Luis Martirena e Ivette Jiménez. Y capturaron a 2 tupamaros que estaban escondidos en un sobretecho, Eleuterio Fernández Huidobro y David Cámpora. En otra acción, en la calle Pérez Gomar 4392, tampoco quedaron sobrevivientes. Murieron Alberto Candán Grajales, Armando Blanco Catraz y Gabriel Schroeder, 3 figuras importantes en el MLN de ese momento, 3 integrantes de familias de mucha plata de Montevideo. Al igual que un joven de tan solo 18 años, hijo de los dueños de la casa, llamado Horacio Rovira. Tiempo después, sus padres se suicidaron como consecuencia de la angustia y el dolor de esta pérdida. Al día siguiente, lo dije, el Parlamento votaba el estado de guerra interno y fue el comienzo del fin de los sediciosos. Tan solo 5 meses después, su estructura militar quedaba totalmente desarticulada como fuerza de combate. ¿Fue el comienzo del fin de los sediciosos? Dije, no, del fin militar de los sediciosos, porque lejos estuvieron de ser realmente derrotados. Luego de la dictadura, ya a mediados de los años 80, volvieron y tuvieron la astucia de hacerse con el poder, primero en la capital y tiempo después en todo el país. Otra vez exhibieron un discurso endeble y cambiante, falso y engañoso, pero siguieron igualmente enamorados de la violencia, aunque ahora mayormente discursiva. Se pelearon con todos, se burlaron de todos y desafiaron a todos. Tuvieron una etiqueta despectiva para cada uno de los que pensaban distinto a ellos, incluidos dentro de su propia familia ideológica. Consiguieron dividir y subdividir a nuestro pueblo como nunca lo había hecho antes. Perdón, como ya ellos lo habían hecho antes entre 1963 y 1972. Y se pasaron prácticamente 2 décadas destilando e inoculando el veneno de su odio a las más jóvenes generaciones. La crisis del año 2002, sumada a la incapacidad de los partidos tradicionales de entender que ya no se enfrentaban a un fenómeno político y militar, sino que se enfrentaban a un fenómeno cultural, los llevó finalmente al gobierno.
Y durante 15 años fueron la locomotora de los gobiernos del Frente Amplio y llevaron al país alegremente al borde de este precipicio que estamos ahora. Desastre educativo, asesinatos diarios, rapiñas cada pocos minutos, marihuana libre, familias destrozadas, alcahuetería internacional, negocios familiares, corrupción generalizada, sindicalismo amarillo, esclavitud financiera y una juventud sin rebeldía. Les liberaron las calles, las plazas y las rutas a los criminales y dijeron que la violencia y el crimen eran apenas sensaciones. Convirtieron los derechos humanos en izquierdos humanos para llenarse ellos mismos los bolsillos de plata. Y convirtieron al país, y hay que decirlo con toda claridad, en un sitio verdaderamente de mierda. Nos volvieron la letrina del mundo al transformarnos en el primer país narcoproductor y narcovendedor del planeta. Amén de bacanizar a todo el pueblo al servicio de los intereses de los organismos financieros internacionales y de extranjerizar como nunca antes nuestra tierra, a pesar que se definen como artiguistas. E imponernos la perversa ideología de género por mandato de estos viejos pedófilos que dominan al planeta. Pensar que alguna vez se levantaron en armas diciendo que era contra la oligarquía banquera, que era contra la deuda externa y que era para que la tierra fuera solamente de los orientales. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo debemos soportar la desgracia de padecer a estos tipos siniestros? No consigo entender cómo es posible que haya gente que vaya y los vote, honestamente. Me resulta increíble. Sin embargo, siguen siendo la amplia mayoría en el Frente Amplio. Por supuesto que este asunto de estos tipos siniestros con poder va a terminar muy mal. ¿O es que alguien lo duda? Porque esto va mucho más allá de un cambio de gobierno. A la vista estuvo. Los multicolores que estuvieron hace poco tiempo atrás nunca enfrentaron estos hechos con la actitud de aquellos que querían hacer historia. Solo quisieron transcurrir para permanecer. Y ni siquiera eso lo terminaron logrando. Porque dejaron sin duda alguna incubando el huevo de la serpiente, que fueron justamente las terribles consecuencias del saqueo generalizado que le han hecho al país, amén del adoctrinamiento educativo y de la estructura del Estado. Y que finalmente fue la verdadera causa de la derrota de los multicolores en noviembre pasado. Hay mucha gente que culpa a Delgado y que culpa a Ripoll y que culpa a qué. No. La verdadera causa de la derrota republicana fue que no hicieron nada para cambiar la estructura que los tupas y los comunistas dejaron en el Estado. El huevo de la serpiente. Lo único que sí sé es que de la forma en que ellos piensan y especialmente que actúan, es absolutamente imposible pretender vivir en paz. Es genuinamente utópico pensar en algo diferente al caos generalizado, porque esa es su naturaleza. Así es como ellos son, y esas son las aguas que mejor navegan. Improvisados, vulgares, intrigantes, mentirosos, absurdos, engreídos, soberbios. Uno se sigue preguntando si verdaderamente hacía falta tener que pasar por todo esto para aprender cuáles son las cosas que uno no debe hacer en nuestro país. Nunca hubo en nuestro querido Uruguay menos respeto, nunca hubo menos diálogo, nunca hubo menos humildad, nunca hubo menos tolerancia, nunca hubo menos capacidad en la gestión pública. Nunca hubo menos unión, nunca hubo menos ejemplo para nuestros jóvenes, nunca menos pericia en el manejo de nuestras cosas, nunca menos equilibrio, nunca menos verdad, nunca menos educación, nunca menos justicia, nunca hubo menos país que en estos tiempos. La verdad
es que uno siente que nunca fuimos menos que esto. ¿Cuándo tocaremos fondo? Me termino preguntando, ¿para qué tanta locura, tanta violencia, tantas familias sin padres ni hijos? Y un país dividido y desbarrancado en sus mejores tradiciones democráticas. Me pregunto si alguna vez alguno de ellos pedirá perdón. ¿O creerán que la mayoritaria e intensada ignorancia que han producido en el pueblo joven a través del adoctrinamiento educativo les va a servir de mentiroso epitafio ante la historia del futuro? Soy un amante de la paz, y bendita sea la paz que acompañe mis actos, pero también bendita sea la lucha si no nos dejan en paz. Lucho por un país para soñar con el milagro elemental de una esperanza de vivir mejor cada día. Y lucho porque sueño que alguna vez habrá otro vino y otro pan con otra historia que contar para volver a comenzar una nueva historia. Lucho por un Uruguay que rescate de aquel pasado lo mejor y que le dé a nuestros hijos la esperanza de un futuro con dignidad. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Una historia empieza y otra se termina, una que se queda y otra que camina, pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día, la vida es redonda y la historia gira, los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Una historia guarda raíces queridas y los ojos llenos de agua contenida, y un porqué gigante buscando familias y madres de tierra venciendo su herida, porque hay otra historia bajo la ceniza, igual que una estrella que adentro ilumina, y el fuego sembrado será la ceniza que arderá mañana quemando mentiras, que arderá mañana quemando mentiras. Una historia tiene su puerta escondida y otra historia junta manos para abrirla, y mientras se pesan balanzas distintas, la verdad espera su hora de justicia. La historia no calla su voz convencida cuando la construyen quienes la germinan, y el futuro es niño que recién respira, y los niños crecen quemando mentiras, y los niños crecen quemando mentiras. La 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 la, quemando mentiras. La historia es la vida quemando mentiras, hombres y mujeres quemando mentiras. Crecerán los niños quemando mentiras. La historia camina quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras, quemando mentiras.
quemando mentiras. Neri Pinato, la voz de los sin voz.